La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Señor los bendiga en abundancia en este martes. Seguimos reconociendo el amor, la providencia infinita de nuestro Dios bueno y providente que derrama tantas bendiciones en nuestra vida. Hoy es una nueva oportunidad en este martes para reconocerlo así, para reconocer tantas manifestaciones del amor de nuestro Señor. A Él le pedimos que derrame su Santo Espíritu para que en esta parte del Evangelio, de la Eucaristía del día de hoy, esté ese mensaje que toque cada uno de nuestros corazones, no solo entenderlo, sino que mueva nuestra voluntad para hacer todo y solo aquello que Él espera de nosotros. Vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús para preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ha ofendido? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, su señor le mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo cuanto tenía, y así pagar su deuda. Pero aquel siervo se echó a sus pies suplicando: ten compasión de mí, que te lo pagaré todo. Su señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero apenas salió, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo apretó por el cuello diciéndole: págame todo lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies suplicándole: ten compasión conmigo, que te lo voy a pagar todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara aquella deuda. Al ver sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había ocurrido. Entonces su señor llamó y le dijo: eres un siervo miserable. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Acaso no debías tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Concluyó Jesús la parábola diciendo: lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una de las páginas del Evangelio, esta que nos regala el Señor para el día de hoy, que a mí personalmente más me gusta. Y me gusta porque veo la manera de responder y de enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Le hacen una pregunta y Él responde con aquello que verdaderamente le interesa que nos quede muy claro a nosotros. Le preguntan: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que me ha ofendido? ¿Cuántas veces? Es la pregunta concreta. Una pregunta muy de aquel tiempo, cuando la ley del Antiguo Testamento mandaba perdonar 7 veces a quien está arrepentido de cometer la misma falta, de reiterar sobre ella. Pero el Señor no responde cuántas veces. Él responde qué actitud debemos tener frente al que se ha equivocado. Es muy bonito. La pregunta es cantidad de veces que debo perdonar y Él va a decir: no es cuestión de cantidad, sino de actitud. ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano que me ha ofendido? Y Jesús dice: mire, les voy a poner un ejemplo. Y entonces cuenta esta parábola, que no la vamos a repetir, que ustedes acabaron de escuchar muy bien, que se centra en la invitación a que si Dios tiene compasión de nosotros y nos perdona nuestras iniquidades, nuestros muchos pecados, pues entonces nosotros, ¿cómo no le vamos a perdonar minucias a nuestros hermanos?
La palabra clave en este evangelio de hoy es compasión, compasión. Compasión es igual a misericordia y nosotros aquí en este espacio de la poderosa palabra hemos hablado y hablaremos mucho de la misericordia y más en este tiempo de Cuaresma. Recuérdenlo, ustedes ya se lo saben de memoria. Amor entrañable, amor que sale desde lo más profundo del ser de nuestro Dios. Eso es misericordia, eso es compasión. Y entonces cuando un hermano nuestro nos falla, cuando un hermano nuestro hace algo contra nosotros y está arrepentido y busca reconciliarse con nosotros, lo que tiene que venir a nuestra mente y a nuestro corazón es la compasión que Dios tiene con nosotros. Si Dios me perdona a mí pecados e iniquidades de tamaño gigantesco, ¿por qué no voy a perdonar yo a ese esposo, a esa esposa, a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a ese familiar, a ese compañero de trabajo que de pronto con un gesto, de pronto con una palabra, de pronto me negó un favor, de pronto hizo algo que a mí no me gustó, pero ¿por qué no lo voy a perdonar? Y a veces nos vamos llenando de aquello de, es que ya le he pasado muchas, es que ya lo he perdonado 3 veces, es que ya lo he perdonado 4 veces. Esto no es con calculadora en mano. Lo que el Señor nos pide a nosotros es pensar en la misericordia que Él tiene con nosotros. Imagínense cuando hacemos un examen de conciencia para una buena confesión, si entonces nosotros llegáramos al confesionario pensando, pero es que yo ya me confesé la vez pasada de esto mismo y lo voy a volver a confesar y Dios sí me va a perdonar. ¿Y será que el sacerdote confesor me va a decir, cuántas veces lleva? 5, 6, con el mismo pecado, ya no te lo voy a perdonar, ¿no? La misericordia de Dios no tiene calculadora, entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener calculadora con nuestros hermanos? No se trata de, digamos, tolerarlo todo. Es por no decir una palabra un poquito ordinaria, pero la voy a decir. No se trata de alcahuetear, no se trata de alcahuetear. Entonces, haga y haga y haga lo mismo que hay que perdonar siempre, ¿no? Pero cuando en el hermano, cuando en el amigo, cuando en el ser querido, cuando el que vive bajo mi propio techo, hay un sentimiento y una actitud de arrepentimiento por su pecado, de reconocer que falló, de ese error que de pronto cometió y me ofendió a mí, pero quiere cambiar. Yo no le tengo que decir que van 5 o que van 6 veces. Yo tengo que pensar qué hace Dios conmigo. Y si Dios es compasivo conmigo, pues yo tengo que ser compasivo con los demás. Ha salido mucho en estos días de Cuaresma, recuérdenlo. Sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso con ustedes. O el Padre nuestro perdona nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hoy sale, si Dios tiene compasión con nosotros, ¿por qué no tenerla nosotros con nuestros hermanos? Que sea una práctica para estos días de Cuaresma que nos quedan, aprender a perdonar a los demás, no cuántas veces, sino perdonarlos de corazón, como termina diciendo hoy el Evangelio. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Tengo que ser compasivo y tengo que perdonarlo de corazón. Es lo que nos dice el Señor hoy en su poderosa palabra. Señor Jesús, gracias por perdonarnos y gracias por ser misericordioso. Ayúdanos también a nosotros a ser verdaderamente misericordiosos y compasivos con los demás. Hoy derrama sobre nosotros tu gracia y tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.